Entonces, el estudiar el Salmo 23 fue un preámbulo para ahora sí tratar de entender cómo funciona la Biblia. Siempre tenemos esa pregunta, siempre lo que todo el mundo nos dice. Ah, pero ¿quién escribió la Biblia? Y la Biblia fue escrita por hombres, entonces no tienes que creerle a los hombres. Y estoy seguro que a más de uno nos han dicho lo mismo. Déjenme aclarar aquí mi audio y pantalla. Ah, tara, tara, tara. Andy, Volteate para que tú veas. ampliar. Ah, no, ya nada. Ya quiero aplicar. Ya, ya nada, hija, gracias. Entonces, pues bueno, es por eso que vamos a aclarar un poquito ahí las incógnitas del por qué la Biblia, quién la escribió, qué tan fidedigno, qué tan Aquí. confiable puede llegar a ser eh, la lectura Gracias. de este famoso libro, ¿no? Y pues para empezar, Aquí, Biblia, aquí. así, este tomo que tenemos aquí, este grandote, está compuesto por 66 libros. Ahorita vamos a ver quién escribió y por qué escribieron todo esto. Biblia, de hecho, viene del vocablo griego del vocablo griego que es biblos. Biblos como tal es biblioteca o son libros. Entonces podemos ver que Biblia no es solamente un libro, sino que es un conjunto de libros que los reunieron todos para que nosotros podamos tener esta Biblia. Ok. Ahora, que siempre nos dicen, a ver, ¿quién escribió la Biblia? Y la respuesta nos la da la misma Biblia. Si tienen oportunidad, vamos a buscar, por favor. Es prácticamente de los últimos libros de la Biblia. Segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. Si la recorren de atrás hacia adelante, van a Sí. encontrar Apocalipsis, Judas, cartas de Pedro, cartas de Juan, Que bajaran mi Biblia. y así van a empezar a encontrar muchos libros. Y de los últimos, esta segunda de Timoteo, vamos a buscar el capítulo 3, versículos 16 al 10 y 17. Y dice, toda escritura es inspirada por Dios. Ahí vamos a hacer una pausa. ¿La Biblia la escribieron los hombres? Sí, claro, la escribieron los hombres. No es que Dios haya tronado los dedos y los pergaminos hayan escritos. Claro que fueron escritos por hombres, pero no fueron escritos por cualquier hombre. Fueron escritos, los hombres que le escribieron fueron en todo momento inspirados por Dios. Es por eso que yo les comentaba en reuniones pasadas que ¿qué les comentaba? Que hay unos libros que se consideran libros apócrifos. Y esto es porque esos libros ya no están basados en los pergaminos que dejaron escritos los discípulos de Jesús y otra serie de hombres. Por ejemplo, está el libro de San Francisco de Asís, si no me equivoco, y hay otro libro, no sé si es Macabeos. Si tienes por ahí tu Biblia católica, Odette, puedes buscar unos libros y escríbeme aquí en el chat de la aplicación qué otros libros tienes tú. Y bueno, esos porque no forman parte de las Sagradas Escrituras, porque para ello ya fueron escritos de las vivencias de estas personas por su lado, ya no forman parte de lo que Dios tenía planeado para nosotros. Es por eso que se consideran libros apócrifos. Por eso dice aquí la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios. Eh, Les comentaba, la Biblia es un compendio de 66 libros. 66 libros divididos en dos partes, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué testamento? ¿Quién es quien hace el testamento? Es una persona
que ya va a fallecer, que ya no va a estar físicamente con su familia y tiene que repartir los bienes. Es por eso que se divide en Antiguo y en Nuevo Testamento, porque por medio de esas escrituras es que nosotros podemos conocer a ese Dios que podemos leer que está con nosotros desde el principio de los tiempos y que dice que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. En el Antiguo Testamento podemos encontrar toda la historia de cómo Dios, segunda de Timoteo 3:16. En el Antiguo Testamento podemos encontrar toda la historia desde que Dios creó el mundo, cómo fueron cautivos Israel en Egipto, después cómo sale Israel, cómo se forman los reyes, cómo es que Dios va tratando siempre con su pueblo. 3:16. Y en el Nuevo Testamento encontramos ya que comienzan con los evangelios, que los evangelios son las buenas nuevas de Jesús para nuestra vida. Entonces empiezan con evangelios, después sigue con el libro de los Hechos de los Apóstoles y después siguen las cartas escritas por Pablo en su mayoría a distintas iglesias como Gálatas, Colosenses, como Filipenses. Todas esas cartas fueron escritas por Pablo. Ya después viene Juan, viene Pedro, hasta el fin de los tiempos, que es el libro de Apocalipsis, o Revelaciones, como muchos se refieren a él. Y a lo largo de esos 66 libros, sea Antiguo y Nuevo Testamento, nos podemos dar cuenta que hay un solo corazón. Y esto es lo que hace a la Biblia, o lo que le da ese, vamos a llamarle, ese toque de... ¿Sí estoy grabando? Sí. De texto único, porque tiene un solo corazón. Desde el principio de los tiempos, desde que Dios hizo el universo, desde que Dios creó la tierra, se estaba profetizando la llegada de un Mesías. Y esto lo encontramos, si tienen oportunidad de ir, a Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis 3, capítulo 15. Y Génesis lo encontramos hasta el principio de la Biblia. Salud. ¿Ya lo encontraron? Génesis 3, capítulo 3, versículo 15. Aquí el contexto de esta historia es: Adán y Eva están en el huerto, ya desobedecieron a Dios, Dios los busca, le dicen, ¿sabes qué? Ya comimos del fruto que tú nos prohibiste, y entonces Dios los castiga diciéndoles, los tengo que sacar de este jardín. Y aquí es donde Dios da la palabra o la primera profecía que encontramos respecto a cuando iba a venir Jesús. Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, Dios hablándole a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. El hijo de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí no estamos hablando de que iba a llegar Abel Caín, iban a matar una serpiente y listo. Es la primera profecía que se da, que sí, y nos dice Pablo, por un hombre entró el pecado a toda la humanidad. Entonces, así como por un hombre entró el pecado, por un hombre, que aquí nos está diciendo, por un hijo nacido de mujer, el pecado saldría de la humanidad. Aquí podemos ver de que desde el principio Dios dice, ok, diablo, van a ser más adelante el hijo de una mujer que te va a pisar la cabeza. Y vemos, si pueden encontrar Segunda de Reyes, no es cierto, Segunda de Samuel sigue siendo Antiguo Testamento. Segunda de Samuel capítulo 7. Versículo... A partir del versículo 12. ¿12?
12, sí. Ya lo tengo. Listísimo. Léelo porfa, del 12 al 13. No es cierto, al Ok, 14. ok. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono en su reino. Yo le separaré a él, no, yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciera mal, yo le castigaré con la vara de hombres y Listo. con azotes de hijos de hombres. Gracias. Aquí podemos ver Génesis, el principio de los tiempos. Segunda de Samuel se escribe más o menos como 800 años antes de que venga Jesús. 750, 800 años antes. Aquí está hablando Dios con David, con ese hombre que les platicaba que fue conforme al corazón de Dios. Y le está diciendo, empieza diciendo, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres. Le está diciendo a David, cuando tú mueras y duermas junto a tus padres, vamos, cuando ya pase tu generación. Dice, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Por eso es que no sé si se han dado cuenta ustedes en las películas de Semana Santa, que cómo se refieren a Jesús. Siempre le gritan, Jesús, hijo de David. A esta escritura, a esta parte, están haciendo referencia. Porque, bueno, aquí vamos a hacer un paréntesis, una pausa. Samuel está escrito aquí 750, 800 años antes de Cristo. Isaías, capítulo 53, ya nos está narrando cómo cómo iba a morir el Hijo de Dios. Cuando dice que por su llaga fuimos nosotros sanados, que Él fue varón de dolores. Y eso también es una profecía sobre Jesús. Eso lo encontramos en Isaías 53. Y después, si nos vamos al Evangelio de Juan, ya en el Nuevo Testamento es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es el cuarto Evangelio. En el capítulo 1, espera. Juan, no, el Evangelio de Juan. Lo que dice 1 Juan y 2 Juan son cartas de Juan. Entonces, no, está más para acá. En el Evangelio de Juan, ustedes lo van a poder leer todo el capítulo 1. Es Juan nos empieza a dejar bien claro de dónde viene Jesús. Empieza a insistir mucho en que confiemos en que es Jesús, el Hijo de Dios. Y dice Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él, o sea, Jesús, le ha dado a conocer. Y si nos vamos al primer evangelio, a Mateo, bueno, déjenme ver si es Mateo, donde viene la genealogía de Jesús. En el evangelio de Mateo, si se dan cuenta, en el capítulo 1, empieza a presentarnos toda la genealogía de Jesús. Y vamos a ver ahí en el versículo 6 que dice, Isaí engendró al rey David. Y el rey David engendró a Salomón. Y empieza ahí, bueno, ahí agarramos ya la mitad de la genealogía. Y seguimos para abajo, para abajo, para abajo. Y en el versículo 10, sí, ay Dios, ya lo perdí. ¿No? Estamos en Mateo, sí.
Ok, y en el versículo 16 podemos ver, y Jacob engendró a José, marido de María, del cual nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces, como podemos ver, David forma parte de toda la genealogía de Jesús. Y espero que podamos llegar al punto en que podamos estudiar esta genealogía para que nos demos cuenta de la importancia que hay cada personaje aquí y que todos ellos tienen una historia fundamental en el desarrollo de todas las escrituras. Dios se valió, como adelanto, como breviario cultural, se valió de prostitutas, se valió de extranjeros, se valió de gente pecadora, porque dice, yo vine a rescatar a los pecadores. Él no viene de un linaje fino justamente para que la gente no lo clasificara como el Dios que muchas veces nos pintan. Para acercarte a Dios tienes que ser perfecto, para acercarte a Dios tienes que llegar ya limpio, sin pecado, tienes que venir ya pulcro, sin ningún resquicio de tu vida pasada. Aquí dice Dios, yo a todos los que he usado para llegar hasta mi nacimiento, los escogí pecadores, los escogí de lo más vil del mundo, de lo menospreciado de la gente. Si vamos más adelante, podemos ver que en cualquier libro, el corazón del libro radica, Antiguo Testamento, en que Jesús iba a venir a salvarnos, y en el Antiguo Testamento que Jesús vino, murió por nosotros, se fue al cielo y que después Él vendría. Si nosotros leemos en van a ser varios versículos. Hebreos está en el Nuevo Testamento, prácticamente al final, 13:8. Órale, aquí lo abrí, miren. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo, y nos dice cuándo es el mismo, de ayer, de hoy y por los siglos. Y vamos a volvernos a las películas. No me acuerdo cómo se llaman las películas donde sale Noé, donde está la zarza ardiendo. El rey de Egipto, creo que se llama en versión con actores, pues. Cuando la zarza está ardiendo, llega Moisés, se sorprende de que la zarza está ardiendo, está con fuego, y la zarza no se consume. Y le pregunta a Moisés, ¿quién eres? Y el fuego, o Dios a través de la zarza, le dice, yo soy el que soy. Si hemos puesto atención en las películas igual de Semana Santa, siempre que le preguntan a Jesús, ¿quién eres? Jesús dice, yo soy el que soy. ¿Por qué? Porque antes de que, y lo dice Génesis capítulo 1, antes de que todo fuera hecho, ya estaba Dios aquí. Por eso dice, yo soy el que soy. Y luego nos vamos a Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia. No, es aquí. Apocalipsis 1:8. Dice, ya lo perdí, ya lo tengo. Dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces con esto podemos, si acaba la expresión, certificar, o podemos darnos cuenta que Jesús ha estado presente desde el principio de los tiempos. Dice Génesis 1:2, al principio la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dice Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Podemos ver que la Biblia, aun cuando se escribió en distintos momentos de la historia, los
prácticamente 40 autores de los 66 libros de la Biblia nunca se conocieron entre sí. Ni Moisés, que escribió los primeros 5 libros de la Biblia, a lo cual se le conoce como el Pentateuco, nunca conoció a quien escribió Samuel. Nunca conoció a Elías, obviamente. Los escritores del Nuevo Testamento nunca conocieron ni siquiera a los últimos profetas. Porque si ustedes se dan cuenta, váyanse al principio de Mateo. Está último libro del Antiguo Testamento, es, ay Dios, no se ve, es Malaquías. Aquí se ve Malaquías. Enseguida ya dice Nuevo Testamento, pero hay en todas las Biblias, o en la gran mayoría que yo he visto, hay una página en blanco. Y esa página también tiene una razón de ser. Resulta ser que Malaquías era o fue el último profeta del Antiguo Testamento. Israel se estaba portando mal, estaban de rebeldes. Cuando acaba el periodo de Malaquías, Dios deja de hablar con Israel, guarda un silencio absoluto. Si vemos en todo el Antiguo Testamento, era un profeta y este profeta no se moría cuando llegaba otro. Y este apenas estaba empezando cuando llegaba otro. Y Dios siempre tenía profetas. Cuando está Malaquías, es el último profeta del Antiguo Testamento. Y después de eso, vinieron lo que se conoce como el periodo de silencio. 400 años en los cuales no hubo profeta, no hubo palabra de Dios para todo Israel, hasta que llega Jesús. Aquí nos podemos dar cuenta una vez más que desde Génesis toda esta historia nos vienen hablando de Jesús, del Mesías, del Salvador, y hay un sinnúmero de profecías más referentes al nacimiento de Jesús. Es por eso que cuando te dicen, la Biblia fue escrita por hombres, claro que fue escrita por hombres. Sin embargo, no fue cualquier hombre que la escribió. Fueron hombres inspirados por Dios para dejarnos a nosotros este valioso tesoro que hoy conocemos como la Biblia. Y ahora sí, volvemos a 2 de Timoteo, y ya lo perdió. Eso. Porque muchos sirven. ¿Para qué sirve la Biblia? No la leas. Es un libro aburrido, no trae dibujitos, son historias pasadas. Y aquí mismo, no en Timoteo, y aquí mismo nos responde Pablo en la carta a Timoteo, ¿para qué sirve la Biblia? Y sigue diciendo, leímos nosotros, toda escritura es inspirada por Dios, y aquí dice, y es útil o sirve para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y tú dices, ¿y yo para qué quiero todo eso? Y dice, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Algún día no me acuerdo si aquí con ustedes o en una transmisión para la iglesia, les decía, cuando nosotros compramos cualquier cosito en el centro, así sea una lámpara, siempre nos incluyen un instructivo. No importa qué tan sencillo sea el aparato que compremos, siempre viene un instructivo que nos dice, este botón, y el único que tiene, es para prender y apagar. Y todavía especifican, a la derecha se prende y a la izquierda se apaga. Y el único orificio que tiene, que sabemos y se sobreentiende que es para conectar el cable y cargarlo, todavía dice, y aquí se conecta un cable mini USB y la corriente de voltaje es tal y tal y tal y tal. Entonces nos podemos dar cuenta que
todo, absolutamente todo lo que es creado, inventado, si lo quieren ver de esa manera, tiene un instructivo. Y nosotros como creación de Dios, también tenemos un instructivo. Y ese lo encontramos aquí. Para eso es que nos sirven todas las escrituras. ¿Por qué nos dice Pablo? A ver, es útil para enseñar. Vamos a leer Primera de Corintios 2:13. A ver quién lo encuentra, quién dijo yo, porque ese no lo tengo separado. Segunda de Corintios 2. Está ahí donde leímos Timoteo, está unos libros para atrás. ¿Dos qué? 2:13. Ay, no es cierto. Es primera, perdón, pero no es primera. Ok. ¿La quieres leer? Ya lo tengo. A ver, espérame, prima. A ver, vamos a ver si escuchamos a Ama, que ya nos ganó, dice. Ok. A ver, venga. ¿A dónde? 2:13. Ahí, mero, ahí. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el No, día... 2:13. 2:13. Ahí está en 3. Es 2. Ah, 2:13. Aquí está arriba. Dichos. Aquí está. Lo cual también hablemos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que ¿Sí? ¿Enseño? enseñan el espíritu, acomodando los espíritus. Lo espiritual en lo espiritual. Lo espiritual a Lo lo espiritual. espiritual a lo espiritual. Listísimo. ¿Sí me entendieron? Sí, tía. Dice que sí. Claro y conciso. Ok. Entonces, aquí, ¿por qué es que habemos personas que podemos no manejar la Biblia al derecho y al revés? Porque no quiero ponerme así como que a súper alto y ustedes hasta abajo, porque arriba de mí también hay muchos eruditos que pues, obviamente saben mucho más, y no eruditos, sino cualquier persona que puede tener más conocimiento sobre la Biblia, que sabe mucho más que yo. Sin embargo, hay personas que cuando leen la Biblia se les queda aquí arriba. Y aquí arriba no sirve de nada. Si leemos la Biblia y nos la quedamos en la cabeza, empezamos a decir, es que la Biblia se contradice, es que la Biblia como que viene muy confusa. Y empezamos a poner pretextos y agarramos la Biblia como una pieza literal únicamente. Por eso dice Pablo aquí. Es Pablo hablando a la iglesia de Corinto. Dice, nosotros, ay, no es cierto. Lo cual nosotros hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Sabiduría humana es la que aprendemos en la escuela. Dice, por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual con lo espiritual. Y sigue diciendo el versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las pueden entender, porque se han de discernir o se han de entender de forma espiritual. Muchas veces cuando nos querían compartir la palabra, decíamos, no entiendo, estás loco, realmente no es increíble que creas en las fantasías que vienen escritas en ese libro. A mí me pasó y estoy seguro que a más de uno de los que estamos aquí conectados también nos pasó. Sin embargo, por eso dice Pablo, yo te enseño no por lo que sé, sino que te enseño por lo que aprendí directamente del Espíritu de Dios. Y aquellos que me están entendiendo no lo hacen porque sean súper inteligentes, sino que lo hacen porque el mismo Espíritu les está enseñando directamente a su corazón, acomodando lo espiritual en lo espiritual.
Y dice el versículo 15, en cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros, y Pablo se incluye, y es algo para que todos nosotros nos podamos incluir. Nosotros tenemos la mente de Cristo. No dice nosotros los apóstoles, no dice nosotros los profetas, no dice nosotros los judíos o los romanos. Dice nosotros como hijos de Dios. Y es por eso que siempre les he insistido en lo que dice Juan, Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 11. Jesús a su pueblo, a los judíos vino, pero ellos no le recibieron. Entonces, como ellos no le recibieron, a los que sí le recibieron, a todos nosotros, a los que creemos en su nombre, nos dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Por eso es que nos dice aquí en Timoteo que la Biblia sirve para enseñarnos y no nos enseña con sabiduría humana, sino con sabiduría de lo espiritual. Y después dice, también sirve para redarguir. ¿Qué caramba es redarguir? Me estarán preguntando. Y fíjense que yo tampoco lo sabía hasta que lo busqué en el diccionario. Y dice definición de la Real Academia de la Lengua. Redarguir es convertir el argumento en contra de quien lo dice. ¿A qué se refiere eso? No es que te agarres a bibliazos ni a cachetadas guajoloteras con alguien que no está de acuerdo contigo. Simplemente es, oye, ¿sabes qué? Un ejemplo ahorita, por ejemplo, cuando vamos a la iglesia católica, nos dicen, es que la Virgen tenemos que venerarla porque es la madre de Jesús y porque ella es la que intercede por nosotros ante Dios. Y de hecho así dice el Ave María. Sin embargo, dices, ok, va, y te la llevas al Evangelio de Juan, y si quieren vamos a ver, para que no me digan mentiroso. En Juan capítulo 3, si no me equivoco, Evangelio de Juan. Tan, taran, taran. Ay, no es capítulo 3. Es Juan capítulo 2. A partir del versículo... Bueno, vamos a leer el 2. Dice, al tercer... lleva por título... dice las bodas de Caná. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Diciendo Jesús, aún no ha llegado el momento en que el Hijo del Hombre, en que mi autoridad deba de manifestarse. Eso es lo que quiere decir cuando dijo Jesús esto. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Pero no es, si fuese María dando instrucciones, digamos, sería haced todo lo que yo os digo. Cuando dice todo lo que os dijere, se refiere hagan todo lo que Jesús dice. Entonces, cuando vemos que aquí dice Jesús, la palabra sirve para redarguir, es ok, ya me diste tú tu argumento, tu opinión y lo que piensas. Ahora, en base a lo que dice la Biblia, fíjate que la cosa es así. Y entonces nos podemos dar cuenta que es muy contrastante la enseñanza que quizás recibimos contra lo que realmente es en la Escritura. Y así podemos encontrar diferentes pasajes bíblicos respondiendo a la inquietud de cada uno de nosotros. Ahorita solamente fue por citar un ejemplo. Pero cuando te redarguyes, incluso es hacia nuestro interior. No, yo no estoy en pecado. Yo no le hago mal a nadie. Yo trato de ayudar. A cualquier niño que se me acerque en la calle, yo le doy sus centavitos y por eso creemos.
que ya nos ganamos el cielo. Y nos dice Pablo, no es por obras para que nadie se gloríe. Dices, ups, entonces no tiene que ver que yo esté repartiendo mi dinero para tener un lugar en el cielo o para poder entrar al cielo. Dice Pablo, no, no es por obras. Y luego Santiago nos dice, unas obras sin fe son obras muertas. De la misma forma que fe sin obras es una fe muerta. Cuando viene el Espíritu de Dios y nos redarguye, si pudieron ver el mensaje de este miércoles, es por parte del Espíritu Santo el que nos convence de nuestro actuar, de nuestra manera de vivir y del pecado en el que muchas veces estamos inmersos y que muchas veces, y la gran mayoría de veces, no queremos aceptar que es un pecado. Por eso dice la Biblia que es útil para redarguir. Pero ¿qué nos dice, por ejemplo, el mundo con nuestro matrimonio? Al varón, tú déjala, tu vieja está toda loca. Ya tú le das casa, le das el gasto, no cumples, nunca faltas a tu casa. Vente, vamos a echar una chela, tu vieja está loca, no le hagas caso. A las mujeres, ¿qué les pueden decir las amigas o el mundo? Tú eres independiente, no tienes por qué dar cuentas al marido. Tú haz lo que quieras. El hecho de que sean marido y mujer no significa que sean de la pertenencia de cada uno. Y eso es lo que te dice la gente. Y para muestra, recientemente, hace como 2 meses prácticamente, no sé si vieron que un diputado de Monterrey, Samuel, no me acuerdo cómo se llama su apellido, el que se va a lanzar para gobernador de Monterrey, estaba según en un videochat con su esposa y esta esposa tenía un short, estaba así con su pierna sobre la mesa y Samuel le dice, ¡Ey, baja tu pierna! Te casé para que fueras para mí o algo así le dice. No para todos. Y todo el mundo se le fue encima a este candidato, diciéndole que no era un macho, que no tenía por qué hostigar de esa manera a su esposa, que su esposa es libre. Y pues bueno, consejos de ese tipo podemos encontrar en cualquier ámbito de nuestra vida. Sin embargo, hablando de matrimonios, ¿qué dice? Le dice Dios al hombre, ama a tu esposa como si fuera un vaso frágil. Y a la mujer le dice, estate sujeta, respeta a tu esposo. Nos podemos dar cuenta con eso que Jesús o que Dios a través de toda la historia de la Biblia, de las Escrituras, establece solamente la relación monógama, un hombre, una mujer. Y que de ahí va a salir todo lo demás, va a salir toda la bendición. Sin embargo, el mundo te dice, no le hagas caso, yo voy por otras vertientes. Cada quien es libre, cada quien haga lo que quiera, cada quien haga de su vida un papalote. El chiste es mantener una casa en orden y si resulta que no te llevas con tu esposo, si resulta que tu marido ya te cayó gordo, bótalo. No tienes por qué estar viviendo ahí. Y estamos viviendo en una generación en la que los divorcios se dispararon prácticamente un 100%. Y más en esta pandemia. ¿Por qué? Porque si vemos comparados con matrimonios de papás o de abuelos, ellos decían, yo tengo que aguantar, yo me casé para estar toda la vida. Y ahora dicen, nah, ya te cayó gordo, bótalo, agárrate otra, todavía estás joven. Cuando dice Dios, no, vénganse. Yo tengo palabra para ustedes. Pero es necesario que podamos aceptar por medio del redarguir nuestro corazón que nosotros necesitamos de Dios. Y es ahí cuando viene la siguiente parte. Sigue diciendo Timoteo, y es útil también para corregir. ¿Quién corrige? Alguien que tiene autoridad. Corrige a alguien que está en un papel al que le corresponde autoridad completa sobre a quien está corrigiendo. Ha habido ocasiones en que en las transmisiones de repente me dice mi mamá,
ahora sí te enojaste y regañaste muy feo a la iglesia. Y le dice Liz, ¿y estás seguro que fue su hijo quien nos regañó? Porque Dios habla a través de nosotros y es Dios quien nos pone las palabras para poder corregir a aquellos que están obrando de manera incorrecta, que están comportando de manera incorrecta. Si nuestro hijo se porta mal, lo que hacemos es, con la pena, miren, de aquí, a ver, chamaco, no has hecho la tarea, no levantaste tu cuarto. Ay, no, que el niño lo vas a traumar, que no sé qué tanto más. Justamente por la falta de disciplina es que estamos viviendo en el tiempo en que estamos viviendo. Sin embargo, otra vez, nos vamos a las escrituras y podemos ver, Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel al que recibe por hijo. Ah, entonces Dios es un Dios malo que me va a golpear. No, pero dice Dios, yo te dejé aquí el manual de instrucciones. Si tú lo obedeces, y le dijo a Josué, y si no me creen, vamos a Josué capítulo 1 versículo 5. Es Antiguo Testamento. Josué. No es cierto, es capítulo 8. Es capítulo 1 versículo 8. Es del Antiguo Testamento, es Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, y enseguida sigue Josué. Dice, nunca se... Bueno, para esto, ¿cuál es el contexto? Moisés, que fue quien sacó a Egipto, a Israel del pueblo de Egipto, ya se murió. Previo a que se muera, Dios le dice a Moisés, voy a levantar después de ti a Josué. Entonces, Moisés se va, muere Moisés, y viene directamente Dios a hablar con Josué. Y le dice, ¿sabes qué, Josué? Mi siervo Moisés ya se murió. Y entonces empieza a levantar a Josué y le da instrucciones. Y una de las instrucciones más importantes que le da, la encontramos aquí en el versículo 8, donde dice, bueno, vamos a leer desde el 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Cuando se refiere a toda la ley, es porque en el tiempo de Josué solamente estaba la ley de Moisés. Sin embargo, hoy, si trasladamos esta palabra para nuestros días, es toda la palabra que Dios nos ha dado. Dice, de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dice el versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y acaba diciendo en el versículo 9, mira que te mando otra vez, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Si leemos hasta el versículo 9, vamos a encontrar por lo menos 3 veces en las que les dice Dios a Josué, esfuérzate y sé muy valiente. Y si es que lo encontraron, lean el versículo 5. Ahí también se encuentra una promesa de Dios, donde dice, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Y es lo mismo, así como le dijo a Josué, voy a estar contigo, acabamos los evangelios y vemos que cuando Jesús tiene que partir al cielo, le dice, he aquí, yo estoy con vosotros, con ustedes, todos los días hasta el fin del mundo.
vemos la similitud, que es la misma promesa que le hace a Josué y la que Jesús nos hace a nosotros. Entonces, aquí por eso nos dice Jesús, nos dice Dios, esfuérzate y sé muy valiente. Porque en cuanto tú te levantas y dices, olvídate de que digas que eres cristiano, no los voy a cambiar yo de religión, de fe, de nada. Eso ya se lo dejo tarea de Dios. Pero en cuanto tú dices, ¿sabes qué? Estoy leyendo la Biblia y quiero conocer más de Jesús, ahí todo mundo te va a crispar. Eh, historia personal, en cuanto empecé a conocer de Dios, ustedes saben que nunca fui alguien que tomara. Sin embargo, cuando íbamos a las reuniones familiares, nunca faltaba quien me ofreciera que tómate esa cerveza, que tómate aquello. Y aunque nunca me las tomaba, ok, déjame, le dejaba en la mesa. Y ahí se quedaba y se calentaba. En cuanto empecé a conocer de Dios, les comentaba la vez pasada, eh, dejé de bailar, no por instrucción de pastor, sino porque a mí se me fue el gusto por bailar. Me ofrecían una cerveza, no, no, gracias. Y luego venían, ay, es que ¿por qué no quieres y nos cortas? Y empiezan a llegar mil insinuaciones de ese tipo. Porque Dios sabe que en cuanto nosotros empezamos a despertar nuestro espíritu, luego va a venir quien a querernos tropezar y a querernos pisar. Por eso dice aquí, esfuérzate y sé muy valiente. Porque de lo contrario, no vamos a aguantar. Dice Primera de Pedro, el diablo como león rugiente anda en busca de quien devorar. Y dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para matar, para robar y para destruir. Y el ladrón, ¿qué quiere matar? No quiere matar tu cuerpo físico de un balazo. El ladrón, cuando se refiere en este ámbito en estos temas que estamos hablando de temas espirituales, el ladrón quiere matar tu fe, quiere matar tu confianza en Jesús. Quiere robar, ¿qué quiere robar? El gozo de tu salvación. Porque cuando tú crees a Jesús, oh Jesús, yo te acepto como mi Salvador, y realmente lo aceptas, viene el diablo, viene el ladrón, y te dice, con que estás muy contentito, ¿no? Pues ¿sabes qué? Ahora, y empieza a trabajar en nuestra vida para querernos robar ese gozo, para querernos robar eso que Dios nos ha dado, y a través de eso lograr matar nuestra vida espiritual. Y dice, matar, robar y destruir. Porque cuando te destruye por completo. Tú habías creído en Dios, has conocido de Dios, y cuando viene el diablo y te empieza a tambalear, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Es que este libro son puras mentiras. Es que este libro no es cierto. Es que lo que dice Dios no es cierto, porque fíjate que yo confié en Él y me pasó esto. Yo confié en Dios y me pasó algo malo. Cuando realmente no fuimos nosotros los que nunca nos agarramos o nos aferramos fuerte de la mano de Dios. Y lo vemos en las películas, si lo quieren ver de esta forma, en los documentales de animales, cuando el león está rondando la manada de ñus, no se va por los más grandes, no se va por los más fuertes o los más rápidos. Siempre se va por los más pequeños. Y es lo mismo que intenta hacer el diablo. Se levanta, estamos aquí en familia, se levanta Vanessa. Yo voy a creer en Jesús. Y mira, Leonel, que ya cree en Jesús. Mira, René, que vamos a estudiar la Biblia. Y viene el diablo. ¿Sabes qué? Voy a empezar a jugar con la vida de Vanessa. Y empieza a sangolotearla, empieza a moverla. Y al rato Vanessa, si estaba levantando, si no se afianza en las cosas de Dios, va para abajo. Y entonces, toda la bendición que Dios tenía planeada para la vida de Vanessa, se viene abajo. Por eso dice aquí Dios, esfuérzate y sé muy valiente. Y siempre nos lo dice, esfuérzate y sé muy valiente. Y esta promesa que le encontramos en Josué es de las más grandes que podemos encontrar. Como estuve con Moisés, estaré contigo.
no te dejaré y no te desampararé. E insisto, dijo Jesús, he aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo único que tenemos que hacer es esforzarnos y ser muy valientes. Cuando conocemos de Jesús, vamos a ver más adelante cuando Jesús hablaba por parábolas. Dice que cuando viene el diablo y quiere entrar a una casa a robar a una familia, no entra así como así, a escondida y se lo lleva. Lo primero que hace es entrar, agarrar al hombre de la casa, lo amarra, lo inutiliza y enseguida se va por lo demás que encuentra en casa. Cuando Jesús hablaba en parábolas, era para que nosotros lleváramos esa enseñanza al plano espiritual, para que lo aplicáramos a nuestra vida. Si sigo aquí con Vanessa, si Vanessa empieza a creer en Dios, el diablo a quien primero va a querer molestar va a ser a Vanessa. ¿Por qué? Porque de Vanessa va a alcanzar a Leonel y va a alcanzar a René. Que si Alondra es sola, por ejemplo, entonces el diablo no le va a hacer caso. No, al contrario. Como Alondra va a tratar de levantar su vida espiritual, va a venir el diablo a decirle, nadie te ama, toda la vida va a ser difícil, tienes que pelear tú sola. Cuando dice Dios, no es cierto. Acuérdate de todo lo que te he dicho, esfuérzate y sé valiente, yo voy a estar contigo. Porque yo soy el mismo, el que era, el que es y el que ha de venir. Yo soy el alfa y el omega. Así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. No te dejaré y no te desampararé. Y es ahí cuando nos apropiamos de todas las bendiciones y todas las promesas que podemos encontrar en la Biblia. Entonces ya vimos hoy, ahora sí que a grosso modo, cómo se compone la Biblia, que viene del vocablo griego que es libros, que está separado en dos, Antiguo y Nuevo Testamento, que el corazón de los 66 libros de las Escrituras es mencionarnos a ese Mesías prometido, ver que ese Mesías vino, se cumplió su tiempo a través de los evangelios, es donde lo podemos encontrar, y que después dijo Jesús, yo les rogaré al Padre, cuando yo me vaya, dice Jesús, le rogaré al Padre para que les dé otro consolador, que es el Espíritu Santo. Y seguimos adelante, llegamos a Apocalipsis y vamos a ver que Jesús es aquel que va a pelear en el día de la batalla final. Y lo dice Pablo, cuando llegue ese momento de la segunda venida, nadie sabe ni el día ni la hora, pero de que viene, viene. ¿Por qué? Porque ya vimos que desde más de 1000 años antes estaba profetizado un Jesús. Jesús llegó tal y como lo decían las Escrituras. Entonces, si ahora Apocalipsis me dice que va a venir Jesús otra vez y que nos va a arrebatar a nosotros su iglesia, y por iglesia no se refiere a los que estemos dentro del edificio, sino que a los que hayamos creído en su nombre, nos va a arrebatar para que estemos juntamente con él, y dice, los que hayan dormido en Cristo van a ser resucitados primero. Después nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él. Esa es la promesa del arrebatamiento. Y más adelante, cuando sea el momento de que se enfrente ya la batalla apocalíptica, Dios contra el diablo, y lo podemos ver en Apocalipsis, dice que va a venir el Rey de Reyes montado sobre un caballo blanco y grabado en su muslo, Rey de Reyes. Ese que va a venir en el caballo blanco no es otro sino Jesús, el Cordero inmolado, ese que estaba al principio de los tiempos, que vino y que murió y que dijo, yo tengo la autoridad para poner mi vida y volverla a tomar. Va a volver a venir, y no va a venir solo, sino que va a venir junto con todos los que hayamos sido arrebatados en ese día que Él nos llame a su presencia.
En eso consiste nuestra fe. Ese, así como les dije, es el corazón de las Escrituras. También es el corazón y el fundamento de aquello en lo que hemos creído. Por eso es sumamente importante, como le dijeron a Moisés, esforzarnos y ser muy valientes. Porque de lo contrario, ahora sí que Dios nos agarre confesados. Dijo Pablo, sea que vivamos o que muramos, somos de Cristo. Y eso creo que aplica en estos tiempos más que nunca. ¿Qué hubiera pasado si mamá hubiera fallecido hace 4 años, 5 años? Hace 4 años. Sabemos la historia. Desahuciada por 3 médicos. ¿Qué hubiera pasado si por lo que pasó Tea Chayo, Gris Alondra, realmente fue como que traumático ver, de repente van cargando a su mamá y los cuajerones de sangre? ¿Qué hubiera pasado si ahí hubiera terminado todo? Dice la palabra de Dios, no hay purgatorio, no existe. El purgatorio establecido por la Iglesia Católica lo saca de la escritura de la Divina Comedia de Dante Alighieri, en donde se mencionan los 7 pecados capitales, donde se menciona el purgatorio. Lo que hizo la Iglesia Romana fue sacar de ahí todos los cánones que se le instruyen a sus feligreses. Sin embargo, si lo vemos en la Biblia, otra vez es útil para redarguir, para demostrar que los argumentos, qué tan ciertos o qué tan infundamentados o qué tan carentes de fundamento están. Para eso sirve. Dice la Biblia, está escrito para todos los hombres que vivan una sola vez y después el juicio. Cuando estaba Jesús en la cruz, le dijo al ladrón, al ladrón que estaba junto a él, ahora sí que a su vecino, le dice el ladrón, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hablando el ladrón, cuando vengas en aquel futuro, cuando vengas a librar a la humanidad. Sin embargo, Jesús le dice, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Nos podemos dar cuenta que lo que dice el Antiguo Testamento lo refuerza Jesús. Entonces, no hay purgatorio, no hay rosarios, no hay novenarios. Si llegase el momento en que debamos de partir, ¿qué va a pasar si tenemos que partir hoy en la noche? Vamos a presentarnos delante de Dios y va a ser escrito nuestro nombre en la lista de los que hayamos de entrar. Un día estaban los discípulos de Jesús, los mandaron por allá a evangelizar y regresaron. Y regresaron todos emocionados. ¡Ah, Jesús, no inventes! ¿Qué crees que yo saqué unos demonios y yo compartí, y yo prediqué y muchos se empezaban a arrepentir y muchos dieron señas de ese arrepentimiento y ya se quieren bautizar? Este énfasis es mío. Pero dice, lo que sí dice es, Jesús les dice, no se jacten o no se alegren, no presuman, no se emocionen de que los demonios les obedecen. De lo que sí deben de alegrarse es que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Aquí la pregunta que siempre tenemos que hacernos es, ¿estará mi nombre escrito en ese libro de la vida? ¿O qué es lo que tengo que hacer para que mi nombre esté ahí escrito? Y Juan nos da la respuesta. A todos los que le recibieron, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Ahí radica ese fundamento, lo más importante para nuestra vida. La decisión más importante que tenemos que tomar en este tiempo no es con quién me voy a casar, qué voy a estudiar, dónde voy a vivir, ni qué voy a hacer de comer mañana. La decisión más importante que tenemos que hacer en nuestra vida es, ¿sigo
o no sigo a Jesús. Cierren sus ojitos ahí donde están. Papito, gracias te damos, Señor, por darnos la oportunidad de poder escuchar, meditar y aprender sobre tu palabra, papito. Gracias, Señor, porque nos has dado esta oportunidad, porque eres tú quien nos da, quien nos facilita estos medios para poder llegar, Señor, en estos momentos a nuestra familia, es a nuestros amigos, es a quien tengamos que llegar, papito. Tú sabes el cómo y el cuándo. Nosotros solamente estamos aquí para obedecerte. Yo te doy gracias por Odette, por Alondra, por Rosario, por José Luis, por la familia de mi tío José, por Alfredo, por Vanessa, porque están al pendiente, Señor, y apartan ese tiempo para poder escuchar, no a este que les habla, sino para poder escuchar tu voz, lo que tú tienes para darles, papito. Yo te sigo rogando, Padre Santo, que abras su corazón y que ellos puedan abrir su corazón y que puedan decir, Señor Jesús, yo te acepto en mi corazón. Entra en mi vida y de aquí no te vayas, porque yo quiero conocerte más. Yo quiero vivir enamorado de ti. Por favor, papá, eso es algo que yo, en mi condición de humano, no voy a poder hacer. Sin embargo, eres tú, Espíritu Santo, el único capaz de redarguir, de hacernos entender, Señor, de la situación en la que estamos viviendo. Permítenos ver con claridad, Señor, nuestra realidad. Permítenos vernos en ese espejo, Señor, y poder ver todas nuestras imperfecciones y acercarnos a ti. Eres el único que puede limpiarnos, quitar de nosotros toda mancha, todo pecado, Señor, aún esos pecados generacionales que traemos desde nuestros abuelos. Echarlos delante de ti y dejar que seas tú quien los eche a lo profundo del mar. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.